Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver este problema que es el problema 5 que vino en la EGMO, en la Olimpiada Europea Femenil de 2021. Este problema fue parte del entrenamiento para el equipo femenil de Querétaro rumbo al concurso nacional femenil de la OMM en 2026. Ok, bueno, el problema dice así. Un plano tiene un punto especial O llamado origen. Sea P el conjunto de 2021 puntos en el plano que cumple las siguientes condiciones. 1. No hay tres puntos de P sobre una misma recta. 2. No hay dos puntos de P sobre una misma recta que pasa por el origen. Se dice que un triángulo con vértices en P es gordo si O, el origen, es un punto interior de dicho triángulo. Encuentre la mayor cantidad de triángulos gordos que puede haber. Ok, las condiciones que nos dice el problema sobre que los puntos no pueden estar alineados o que el origen no está en una línea, esto se llama puntos en posición general. Si yo aviento puntos en plano, lo más probable es que no haya puntos colineales. De hecho, si se calcula la probabilidad, queda probabilidad cero de que haya puntos colineales. De todos modos, hay muchos casos que no queremos considerar y por eso se simplifica un poquito el problema pidiendo que tengamos esa condición. Es para lo único que sirve, para que no tengamos que estar pensando en casitos de cuando hay o no hay puntos colineales. Ahora, siguiente observación. Eh, yo puedo considerar que los vértices del conjunto P están todos sobre un círculo, bueno, sobre una circunferencia que tiene centro O. ¿Por qué puedo hacer eso? La frase sería, puedo suponer sin pérdida de generalidad que los puntos están sobre una circunferencia centrada en el origen. ¿Por qué? Porque la condición de que un triángulo contenga o no contenga el O, el origen, que es el punto marcado en rojo, no depende si yo traslado esos puntos sobre los rayos que salen a partir del origen. Entonces yo puedo trazar el círculo y puedo empujar los vértices de P hacia la circunferencia y de esa forma no voy a modificar las cantidades de triángulos que contienen y que no contienen al origen, precisamente porque pues para cada triángulo, cuando yo muevo los vértices, se preserva esa condición de contenerlo o no contenerlo. Ahora, ¿cómo empezaríamos este problema? Pues empezamos así, ponemos tres vértices a ver qué pasa y solamente hay un triángulo, entonces está muy aburrido. ¿Qué pasa si pongo cuatro vértices? Cuando pongo cuatro vértices, me fijo en las regiones y veo en cuántos triángulos está cada región. Y pues cada región está en dos, entonces si el punto rojo, el origen está aquí adentro de una región, pues sería dos como máximo la cantidad de triángulos. Si pongo 5 puntos, puedo hacer el conteo, se empieza a complicar un poquito, pero de nuevo puedo ver que cuál va a ser la cantidad de triángulos que cubren una región. Entonces aquí con 5 vértices tendría como máximo 5 triángulos gordos. Cuando tengo 6, ya es un poco más relajo que estar contando esto, pero se puede ir viendo con las regiones. Em, Hay muchos casos que son análogos, aprovechando esta simetría de rotar dos veces. Entonces, aprovechando esa simetría de rotar, simplemente, eh, pues 8 sería la cantidad máxima
de triángulos gordos, suponiendo que el origen esté en cualquiera de estas regiones que tiene el hecho marcado. Aquí marqué con rojo la cantidad máxima de triángulos gordos que hay y en verdecito entre paréntesis está marcado la cantidad de triángulos que hay. La cantidad de triángulos no es otra cosa que hacer combinaciones de la cantidad de vértices en 3. Por ejemplo, 4 en 3 son 4, 5 en 3 son 10, 6 en 3 son 20. Ok, ahora lo que haría es empezar a intentar acomodos a ver cómo encuentro una cantidad muy grande de triángulos gordos. Este fue uno de los acomodos que se me ocurrió al principio, a ver qué tal. En este acomodo considero que hay 3 conjuntos de puntos, o sea, los 2021 puntos los reparto de forma equitativa, o lo más equitativo que pueda, en 3 conjuntos, y cada conjunto están agrupados para que sean los vértices de un triángulo grandote que sea como tipo un equilátero que contenga al origen. Entonces, la cantidad de triángulos que hay ahí es, pues, seleccionar un vértice de cada grupo. Los grupos tienen tamaño 673, 674 y 674. Entonces, selecciono uno de cada uno. Para hacer eso, la cuenta es multiplicar cada una de las cantidades. Y me queda 305.727.748. Em, Me gusta saber más o menos cuánto es de forma aproximada, de forma asintótica. Entonces, es repartir equitativamente la cantidad n de vértices en 3 grupos. Entonces es n entre 3 de cada grupo. Y luego multiplico al cubo para encontrar la cantidad de triángulos gordos en un acomodo como este. Entonces, de forma asintótica sería n cubo entre 27. Esto me puede ayudar más o menos para saber cómo se comporta esa cantidad, aunque, bueno, la cuenta no es exacta, pero pues bueno, más o menos me da una idea de por dónde va. Ahora, pues otro acomodo que sería muy bueno considerar sería el polígono regular con 2021 vértices. A ver qué pasa. Entonces quiero el polígono regular con 2021 vértices y el origen que queda como centro de mi polígono. Entonces aquí del lado derecho está dibujado de forma esquemática el P1, P2, P3, P4, hasta un vértice P sub índice K y luego seguimos. De, el vértice P sub 1 queda opuesto al lado de P1011 y P1012. Ujú. Podemos fijarnos que de P1 hasta dónde son la mitad. Pues serían 1011. Y luego en la otra mitad serían del 1012 hasta el 2021. Ok, entonces aquí yo quiero contar la cantidad de triángulos gordos. Pero contar triángulos gordos es una cosa como rara, como fea, porque no puedo seleccionar simplemente 3 vértices, tendría que tener algún tipo de condición extra. Entonces, lo que haríamos aquí es contar por complemento. Contamos por complemento y entonces definimos que un triángulo es flaco si no contiene al origen. Entonces, todo triángulo con vértices en P o contiene o no contiene al origen en su interior. Quedamos que no puede tener al origen sobre sus lados. Entonces, el origen está fuera o adentro. Y así definimos los triángulos flacos. Los triángulos flacos van a ser triángulos obtusos y los triángulos gordos van a ser triángulos acutángulos. Mm,
Aquí por la cantidad de vértices que es impar, no va a haber triángulos rectángulos. Entonces ese caso no existe. Y esto es un problema más o menos conocido, se ha visto en otras competencias, pero podemos contarlo de la siguiente forma. Ahora los triángulos flacos, que son los triángulos obtusos dentro de este 2021 ágono regular, los voy a contar, pero de una forma particular. Voy a seleccionar un vértice que le voy a llamar el vértice de la izquierda. ¿Por qué? Entonces, yo sé que mi triángulo, marcado en rojo, es un triángulo obtuso. Tiene este ángulo obtuso y a partir de aquí, viendo hacia el centro, hacia el origen, puedo definir lo que está a la derecha y a la izquierda. Y entonces, el vértice de la izquierda va a ser el vértice distinguido. Ahora, un triángulo obtuso se forma de la siguiente manera. Seleccionamos un vértice distinguido, que sería el vértice izquierdo, y luego seleccionamos dos, dos vértices de entre los 1010 vértices siguientes, siguiendo sentido antihorario. Entonces, desde P2 hasta P1011 voy a seleccionar dos vértices y además seleccioné el vértice P1. Entonces, al hacer esas tres selecciones, que es primer vértice de 2021 formas, y luego selecciono dos de los vértices que están a la derecha, o sea, de los 1100, 1010, perdón, vértices, de ahí selecciono dos. Entonces, ahí sí me cuesta cuenta. Y aplicando mi cuenta de contar por complemento, me quedaría que la cantidad de triángulos gordos sería esta: 343.943.885. Entonces aquí tenemos una cantidad pues, más grandecita de la que tenemos antes. No muchísimo, pero sí es más grande. Entonces aquí me pregunto, pues, qué tanto más grande es y por qué falló el otro. Entonces, para no dejar, la cuenta que hice es n combinaciones entre 3, o sea, n cantidad de vértices combinaciones entre 3, y luego resto cantidad de triángulos flacos, que es n, para seleccionar el vértice de la izquierda, y luego n menos 1 entre 2, que son los vértices del lado derecho, y luego combinaciones de esa cantidad en 2. Y eso es aproximadamente, pues, n al cubo entre 6 menos n al cubo entre 8. Y hago esta resta y me queda n al cubo entre 24. Entonces, esto es de forma aproximada, de forma asintótica me va a quedar esto. Y aquí puedo ver que esa cantidad, pues sí es mayor, ¿no? 1 entre 27 es más pequeño que 1 entre 24. Entonces, esta cantidad que es un 24avo de n al cubo, pues va a ser mejor, va a ser más la cantidad de triángulos gordos. Ahora vamos a querer demostrar que esa cantidad que encontramos es máxima. Para eso vamos a ocupar una desigualdad, que esto es como un lema muy conocido. En inglés el nombre es discrete smoothing. En español se puede decir que es suavizado discreto, aunque me hace poco sentido en español. Y dice lo siguiente el lema. Voy a tener cantidades A y B. Estas cantidades son enteros positivos. Y voy a pedirles que no estén juntitos. O sea que el mayor, en este caso A, sea al menos 2 unidades mayor que B. Y me dice que cuando yo hago la cuenta de combinaciones, A en 2 más B en 2, esa cantidad se puede hacer más pequeña, haciendo que el número grande sea más chiquito una unidad y el número pequeño que sea más grande una unidad. Entonces, A y B los junté una unidad, aumentando el más chico y disminuyendo el más grande. Y para hacer la demostración de eso, pues simplemente es hacer las cuentas, ¿no? Empezamos con esta cantidad que es la del lado derecho, a menos 1 en 2, que queda a cuadrada, menos 3a más 2, dividido entre 2. B más 1 en 2 queda b cuadrada más b entre 2. De aquí voy a sacar
o bueno, voy a agrupar adecuadamente para que parezcan el a en 2 y b en 2. A en 2 es a cuadrada menos a entre 2. B en 2 es b cuadrada menos b entre 2. Y pues saco de la fracción menos a más 1 y de acá saco b. Entonces reagrupo y me queda a en 2 más b en 2 menos a más 1 menos b. Y esta cantidad, menos a más 1 menos b, a partir de esta posición, quedamos que es pues más pequeña que menos 1. Entonces, esta cantidad que fue del lado derecho, la pude reacomodar de muchas formas, y aquí veo evidente que sería a en 2 más b en 2 menos 1, o quizás algo menor que eso. Resulta entonces que cuando a y b los voy juntando, siempre aumento esa cantidad y la aumento al menos en 1. Y cuando no las puedo aumentar es precisamente cuando son iguales a y b, o bien cuando a es una unidad más que b, que es justamente cuando están juntos. Así es la técnica de suavizado discreto. Esto es una variante de otro teorema. Bueno, sí, es una forma más heurística de trabajar desigualdades con esta función que sería combinaciones en 2. Pero hay un teorema mucho más fuerte que me habla de este mismo escenario, que sería el teorema de la desigualdad de Jensen para funciones convexas. Entonces, necesitamos saber qué es una función convexa. En esencia, es una función que cuando yo la grafico, me fijo en dos puntos, en este caso los puntos verdecitos, y yo trazo la línea que une esos puntos verdecitos. Esa línea queda por encima de la función. Y eso pasa para cualquier pareja de puntos. Así, esto sería la definición de que sea convexo. En particular, la función x por x menos 1 entre 2, que es en esencia la función x combinaciones en 2. Esta función es convexa. Hay criterios para saber que esta cosa es convexa. Un criterio sería ver la segunda derivada y ver que sea positiva. Otro criterio, pues bueno, creo que es el más directo. Y cuando yo quiero aplicar el teorema de Jensen, me dice lo siguiente. Voy a fijarme en dos puntos A y B, evalúo la función y saco el promedio. Ese promedio me va a quedar algo sobre la recta roja. Y esa cantidad va a ser mayor que la f evaluada en el promedio de las entradas, que va a ser, digamos, el valor de la función, que es menor que la recta roja. Así, cuando yo quiero aplicar este teorema de la desigualdad de Jensen con justamente f que sea x por x menos 1 entre 2, me va a quedar algo del estilo que, por ejemplo, de hecho, justamente en el ejemplo de este problema, la que voy a utilizar es que a en 2 más 2020 menos a en 2, aquí la suma queda fija o bien el promedio queda fijo, eso va a ser mayor o igual que 2 veces 1010 combinaciones en 2. Y justamente esta es la desigualdad que voy a ocupar después. Ya sea con discrete smoothing o con desigualdad de Jensen, en ambos casos voy a tener esta desigualdad que marqué en un cuadrito azul. Ya para terminar, vamos a ver que la cantidad de triángulos gordos que encontramos, en efecto, es la máxima cantidad. Podemos recordar que la cantidad total de triángulos es fija y yo quiero maximizar la cantidad de triángulos gordos, entonces yo quiero minimizar la cantidad de triángulos flacos. O sea, la cantidad de triángulos flacos quiero que sea mínima, quiero saber cuál es esa cantidad mínima y quiero saber cómo se obtiene. Y dar un ejemplo. Ya tengo un ejemplo y vamos a ver que en efecto la cuenta me dice que esa es la cantidad mínima. Entonces, para cada uno de los vértices P, vamos a marcar los P1, P2, P3 hasta P 2021. Me tomo un vértice subíndice I y me voy a fijar en la cantidad de vértices que hay a la derecha y a la izquierda. A la derecha y a la izquierda de la recta que va desde P sub I al origen. Entonces, de un lado hay A sub I vértices y del otro lado hay
2020 menos ahí, vértices. Ok, entonces ahí son mis cantidades. Y ahora voy a contar los triángulos flacos que tienen a P como vértice distinguido, pero como vértice distinguido ya sea del lado izquierdo o del lado derecho. Los que tienen a P como vértice distinguido del lado izquierdo son los de abajo, en este dibujito, y los que tienen a P como vértice distinguido del lado derecho son los que están arriba. Ok, entonces voy a contar dos veces la cantidad de triángulos flacos. Entonces, dos veces la cantidad de triángulos flacos y la voy a contar sumando la cantidad de triángulos con P como vértice distinguido del lado izquierdo. En este caso sería la cantidad A sub I, combinaciones en 2. Simplemente selecciono dos vértices y ya. Y del otro lado serían 2020 menos A sub I, combinaciones en 2. La idea es la misma, pero aquí estoy dejando la expresión en términos de una variable que no conozco, que es A sub I. Y luego utilizo el teorema de discrete smoothing o bien la desigualdad de Jensen que vi hace ratito para ver que este sumando el A sub i en 2 más 2020 menos A sub i en 2 es mayor o igual que dos veces 1010 combinaciones en 2. Y así estoy sumando, en la parte de abajo estoy sumando 2021 veces la misma cosa. Y entonces esa suma me queda 2 por 2021 por 1010 combinaciones en 2. Y ya, entonces esta cantidad es mayor o igual que la dos veces el número de triángulos flacos. O bien el número de triángulos flacos va a ser mayor o igual que 2021 por 1010 combinaciones en 2. Y esta justamente es la desigualdad que nos faltaba. O sea, la cantidad mínima de triángulos flacos es esta. Y con esa cantidad mínima de triángulos flacos se alcanza el máximo de triángulos gordos. Y nos queda exactamente la cuenta, la cantidad que ya sabemos, que ya encontramos. Que es 343.943.885. Además, podemos saber cómo se alcanzó esa desigualdad. Más bien, cómo se alcanza el valor mínimo en la desigualdad. Y para eso, pues nos vamos a ver qué desigualdad estamos usando. La desigualdad, ya sea discrete smoothing o Jensen, nos va a decir que esta cantidad es igual, el A sub i en 2 más 2020 menos ahí combinaciones en 2. Esa suma va a ser igual a dos veces 1010 combinaciones en 2, precisamente cuando estas cantidades son iguales. Y de hecho sí pueden ser iguales porque 2020 es par. Entonces, precisamente cuando AI es la mitad de eso, es decir, AI igual a 1010, se alcanza esta igualdad. Y como yo quiero que se dé la igualdad en cada caso, para que cuando se sumen todas también tengan igualdad, entonces tengo una descripción para saber en qué casos la cantidad mínima de triángulos flacos se alcanza, y es precisamente cuando la cantidad de vértices a la derecha y la cantidad de vértices a la izquierda es la misma para cada posible vértice P que seleccione. Entonces con esto terminamos el problema. Ya se demostró que esta cantidad es la cantidad máxima de triángulos gordos y vimos que pues se puede encontrar con este ejemplo o algunos más, pero con un ejemplo es suficiente. Muchas gracias, ojalá les haya gustado el video y no olviden suscribirse.